Ok, creo que ya tenemos suficientes. Vamos a empezar. Por algo te puse como anfitrión, Juan Carlos. Bueno, vamos a empezar. Por favor, vamos a platicar. Ok, Cristian, también te hago anfitrión. Mm, Permitimos. Ok, bueno, perfecto. Pues vamos a empezar. Voy a abrir mi pizarrón y voy a compartir. Este, Compartir pantalla. Ah, Juan Carlos, en el intermedio me esperas un poquitito, por favor. Ah, sí, está bien, profesor. Gracias. Ok, ya están viendo mi pantalla. Estamos viendo acá. Ok, ya estamos viendo la pantalla. Pregunto, el pizarrón, porque luego. Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, vamos a terminar de ver lo que son los vectores autorregresivos, ¿no? Los vectores autorregresivos es la técnica de estimación que nos permite hacer el análisis BMA, que está en función de los rezagos y está en función de los errores. Ajá. Es muy importante porque cambia muchas cosas a comparación de la econometría que conocíamos. Número uno, las relaciones causales. En la econometría que ustedes conocían, tradicionalmente había una variable endógena y n exógenas. De hecho, podríamos tener hasta la endógena rezagada. Ujú. Eso ahora no. Ahora tenemos, y esto es para una ecuación. Ahora lo que tenemos es, si tengo n variables, tengo n ecuaciones. Por lo tanto, todas son exógenas, todas son endógenas. Ujú. Por lo cual entramos a la categoría de modelo o sistema. Una ecuación no es un modelo. Varias ecuaciones pueden ser un modelo. Ajá. Antes dábamos el tema de modelos estructurales unicacionales, pero ya no lo damos por una razón, es un tema viejo, ya casi no se ocupa. Esto fue de la década de los 70 más que nada. Ajá, principalmente porque son muy costosos de administrar. Y se habrán dado cuenta, porque ustedes tenían una ecuación que les generó muchos problemas. Entonces, tener un sistema requiere estar alimentando la base de datos, reestimando, recalculando, todo. Y el chiste es de que los errores se pueden ir arreglando. Por eso es de que ahora, desde la década, pues ya no tan, ya hace bastante tiempo, ¿no? Desde los ochentas, esta es la modelación y aproximadamente en el 2010 fue cuando Sims le dan el Nobel por este enfoque. Ajá. Entonces, todo es endógeno y son modelos pequeños.
pero principalmente a teóricos. ¿Por qué? Si yo decía que esta es la dependiente y estas son las independientes, esto era por teoría económica y principalmente si teníamos rezagos. Ajá. Ahora no, es una estructura cuadrada. ¿Qué quiere decir? Cada ecuación tiene el mismo número de parámetros. Ajá. Eso es lo más importante. Ok. Entonces, ya, nos, ya sabemos que una ecuación no es no es un modelo, un bar, muy importante. ¿Qué es lo que queremos y lo que podemos? Es la gran disyuntiva en la vida porque casi siempre esto es diferente. Ujú. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos. Y lo importante es cómo con lo que podemos nos acercamos a lo que queremos. ¿Qué es lo que quiero? En términos de modelación, Byron, ¿tú qué es lo que quieres? Un modelo robusto que cumpla con los supuestos de correcta especificación. Ok. Noemí, ¿tú qué quieres? Que se acabe esto ya. No, pues un modelo que me permita explicar algo que yo quiero con las variables que elegí. Ok. ¿Cómo se nota que el más flojo y viejo de todos soy yo? Yo quiero un modelo sencillo, estimable, algo que pueda tener en las manos. Ajá, sencillo, estimable. Idealmente, claro, robusto. Ajá, y me voy a quedar con esta parte. Ok. ¿Qué es lo que quiero? Antes, lo que yo quería era una cosa, estimar la media condicional. ¿Sí? Voy a poner gráficamente lo que queríamos antes. Yo tenía una variable y con media constante, decía esto. Tengo una variable x1 que hace esto. Y tengo una variable x2 que hace esto. Básicamente lo único que yo hacía era preguntarme, ¿existe un alfa y tal que sea aproximadamente igual a y? Ah, bueno, estos son x, perdón. Perdón. Allí. ¿Sabe qué preguntaba? Y básicamente lo que hacía, pues si tenía de esa manera que y es igual a alfa 0, voy a empezar con alfa 1.
de x1 más alfa 2 de x2 más el error. Y la esperanza de y1 es igual. Esta es una constante. Pero esto es cero. Por lo tanto, solamente me contentaba con esto. Y básicamente es por eso que calculo esto era lo que quería antes. Entonces, cuando decíamos, bueno, ¿cómo se relacionan X1 y X2? Pues con estos. Tengo una buena simulación. X1 y X2, la verdad, soy bastante limitado. ¿Cómo los encuentro? Alfa 1. Hay mil maneras de encontrar alfa 1. Ajá. Desde el método generalizado de momentos, método de máxima verosimilitud, y hasta el caso más sencillo, que es mínimos cuadrados ordinarios, que es un caso particular lineal con medidas estacionarias del método generalizado de momentos, que bueno, básicamente en primer orden sería este es el segundo, el tercero, y este es el tercero, en cuestión de generalidad. Eso era lo que hacía antes. Y el error decía una cosa, es lo que no puedo explicar. Hoy pasa algo totalmente diferente. Y yo digo, bueno, si ya sé que tiene una media estable de los errores, entre- porque básicamente lo que creo es en esto, y estos son los errores, desde ser, básicamente, podría quedarme así. Y esto lo llevo a lo siguiente. Voy a explicar ET de bueno, es la parte más importante, porque voy a decir que ET se distribuye con media cero y varianza constante. Entonces hay una cosa, chavos. No es lo que no sepamos de la variable. Sabemos que viene esa parte. Entonces ya no son errores. Son innovaciones. Y es algo muy interesante. Porque aquí tengo X, tengo Y y tengo Z. Y este explica este explica pero este también explica y este también explica y este explica uno, y también en el otro sentido. ¿Y cómo? Todo a partir de sus errores, que son secuencias estrictamente gaussianas. ¿Por qué? Porque siempre existe que la media de esto es constante. Por lo tanto, las variables se interrelacionan a partir de qué? De sus innovaciones. Eso es lo que hemos visto.
es una manera que me permite ya avanzar un poco más en mi comprensión de la generación de los datos y pensar lo siguiente. Yo no quiero estimar la media condicional. Juan Carlos, ¿por qué no quiero estimar la media condicional? Tu micrófono. Mm, condición. Porque ya la conocemos. ¿Ya la sabemos? Exactamente, pues porque ya la conocemos. Mejor nos dedicamos nuestro esfuerzo a algo más interesante, ¿no? O sea, ¿para qué quiero saber cómo se combinan otras variables para generar una media que sé que no va a cambiar en el tiempo? Angélica, ¿le ves algún sentido ahorita? No sé, no te escucho. Está Pues duro así entenderle. no, sí, pues no. O sea, si ya la sabemos, pues no, no tendría sentido. Ah, exactamente. Pero ¿qué tal si le pasa algo a la variable X? Yo sí quiero ver qué le va a pasar a la variable Y. Ajá. Por ejemplo, voy a poner cosas de sentido común, que igual tal vez teóricamente no sean muy ciertas, pero puede ser. Si suben las extorsiones, ¿sube la inflación? Alguien que me diga sí o no, ¿por qué? Perfecto. Entonces tú estás diciendo que este camino, si estos fueran extorsiones y esta fuera inflación, todos estos son cero. Y es una hipótesis. Ujú. Es algo muy interesante porque tú dices, esa es la hipótesis. Entonces, ¿cómo la voy a probar? Voy a probar que todos los parámetros, como lo he estado haciendo, o sea, y t es igual a mi de y más cuando y es el sistema, que esto es infinito, por cierto, de x t de x e t menos y. Y quiero decir que todos los parámetros que están asociados a eso van a ser cero. Y eso lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Eso es lo que voy a ver ahorita. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Ya no quiero conocer la media condicional, los parámetros de la media condicional. No me es ya interesante desde este enfoque, porque puedo acceder a algo mejor. Si yo sé que las medias son invariantes en el tiempo, o quiero ver cómo los errores o cómo las innovaciones se, pasan alrededor de todo el sistema. Eso es lo que quiero. Entonces, ¿pero puedo estimar algo infinito? Yo no sé ustedes. Yo sí me voy a poner un limitante. Yo no puedo. O por lo menos con mi computadora, con lo que conozco hoy, no puedo estimar algo. Eso es lo que quiero. Entonces, esto es lo que quiero. Lo que yo quiero es lo siguiente. De hecho, creo que aquí está elevado a la sería este J. No, perdón, perdón, ahí. Ay, no quiere esta cosa, perdón, no, perdón, denme chance. No le está, no se me ocurre. Ah, aquí está. O sea, ya quiero la forma MA, pero no la puedo tener de manera directa.
Esto lo voy a estimar a través de lo que puedo. ¿Qué es lo que puedo? Puedo estimar un autorregresivo. Eso es lo que sí puedo. Ujú. Y podría decir en dos variables, x1 es igual a x1 menos alfa de y1 es igual y, ajá, a alfa. Ahorita no voy a fijar tanto en los parámetros, en los subíndices. Voy a poner y, ¿no? Que es de los rezagos de las variables, ¿no? X de menos uno más y de menos uno más c. A este sería, lo puedo hacer todo, sí, sí puedo. C de valiente. X de menos uno más menos uno X. ¿No? Entonces aquí lo que voy a tener es un 1, 1, un 2, 2, un 1, 2 y un 8, 1. Y aquí lo que voy a tener es un 2. De alguna manera, esto lo podría escribir de manera más compacta como A de X más B. Ay, no, aquí, de X de menos 1 C a la T. El problema es de que yo no puedo hacer esto por una razón, porque si yo estimara esto de manera directa, los errores vienen intercorrelacionados. Entonces estoy haciendo una estimación inadecuada. ¿Puedo? Pues más o menos. Sigo queriendo. Entonces a este al var MA le viene el var estructural con efectos contemporáneos que no puedo estimar. ¿Por qué? Porque los errores están interrelacionados. Entonces lo que puedo hacer es un var de la forma reducida. Este es un var primitivo, creo, primitivo. Un var en la forma reducida. ¿Qué es lo que hago? Ah, pues digo, voy a poner otro color. Menos uno. Entonces multiplico todo. Para que me quede aquí como A, este es a cero, este es a uno, para que quede mejor. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Pues lo que tengo del var de var de forma reducida sería una cosa así. ¿No? Y yo creo que tendrías a menos uno de y igual a, este es 0, este es 1, de x t menos uno más t para abajo. Multiplico todo esto, bueno, obviamente este menos uno no está. Despejo todo premultiplicando por menos uno. Y lo que tengo es a la menos uno de cero a la 1 de xt igual a la menos uno de cero de a la x de menos uno más alfa a la et. Este es el menos uno. Hostia, perdón, no veo. Se pierde mi puntero.
Y esto sería xt igual a b de xt menos 1 más epsilon t, donde epsilon es independiente. Estos son dependientes uno del otro. Aquí epsilon está independiente. Epsilon de x en t es independiente de epsilon de yt, pero no así de las es, que son los errores de la forma primitiva. Esto es lo que sí puedo. Lo que sí puedo es estimar un bar de la forma reducida. Para aproximarlo a un bar de la forma primitiva, pero estructurándolo como con restricciones. Si yo tuviera esto, voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a pasar esto de este lado, xt menos b l xt más et. Un barbarismo, ustedes aguanten. ¿Mm? Y esto es equivalente a lo que quiero. La forma BMA, sí, solo sí, puedo, con pocos parámetros, estimar muchos. Eso significa restringir o identificar. Principalmente esta es la parte que me preocupa. Porque todo esto es la matriz de varianzas covarianzas. Ujú. Y eso significa que vamos a poner tantas restricciones como la mitad de las covarianzas. Eso significa poner n cuadrada menos n sobre 2 restricciones para lograr que de la matriz de varianzas covarianzas esta parte se vuelva cero. Y de esa manera poder recuperar o poder estimar de manera correcta un modelo, porque necesito hacer esto, otra vez, voy a repetirlo. Ajá. Estas restricciones por una razón, porque este es un sistema de ecuaciones donde tienes n cuadradas, no es cierto, tienes n ecuaciones, pero tienes m variables, porque estas se repiten. A ver, por acá. Ujú. Hay más variables que ecuaciones, porque estas ecuaciones de aquí son iguales a estas de acá. ¿Qué es lo que hago? Algunas m's las vuelvo ceros. Si lo hago como una triangular superior, tengo Cholesky. Y eso es un body restrict, como se conoce. Si yo distribuyo al menos los n cuadrados menos n sobre 2 restricciones, entonces ya tendría un
es VAR, modelo AB de Misano y Giannini. O podría tener otro de largo plazo que sería un Blanchard. Esa es la idea. Nada más que hay un problema. Estimado Jorge, si yo tuviera 5 variables y 4 rezagos, ¿cuántos parámetros tengo que estimar? ¿Cuántas variables había dicho? 5 variables, 4 rezagos. Que serían 10. 10, no, ¿cómo crees? No, 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 se me has atrevido. no, es n al cuadrado menos n entre 2, ¿no? No, esas son las restricciones que ponemos. Yo te hice una pregunta. ¿Un modelo VAR cuántos parámetros estima? Ah, dependiendo de las variables. Ya te dije 5 variables con 4 rezagos. Ah, 5 variables. Vamos a hacer la cuenta juntos, ¿te parece? Ok. Por cada variable hay que aplicar un rezago. Ajá. Entonces multiplico esto por esto para cada ecuación. Entonces tengo 5 por 4, esto, más 1, ¿no? Para cada variable tengo que estimar el primero, segundo, tercer, cuarto rezago. Para la segunda, primero, segundo, tercer, cuarto rezago. Para la tercera, primero, segundo, tercer, cuarto, así hasta la quinta, ¿no? Más la constante. Ok. Hay que ver. ¿Esto cuántas veces lo tengo que hacer? 5. Exactamente. ¿105 parámetros? Si no nos equivocamos, Eduardo. ¿Nos equivocamos? No, Buena pregunta. ¿Tú has hecho algo 105 veces sin equivocarte? Yo pues no. no, no, yo no, tampoco. No, o sea, yo no. Ni escribí mi nombre. Como anécdota, cuando estaba en la maestría, el doctor Lorea era mi profesor de teoría MAC, y puso un examen bastante infame, que le que hacía contestar bien. Y me acuerdo que me puso en rojo, 10 menos 3 puntos. Ni tu nombre sabes escribir, porque no le puse Santa González. O sea que, cuando digo que ni mi nombre, pues bueno, ahí está. No creo que haya hecho 109 exámenes en la maestría. Eso es para ilustrar una cosa, 105 veces. Si yo estimo algo, si yo estimo 105 parámetros, Noemí, Byron, ¿qué crees que pase? Cristian, Cristianín. Tendremos problemas de multicolinialidad. Pues esa es una respuesta súper elegante a la que llegamos, a la que llegaste porque ya entiendes. Claro, son demasiados parámetros, unos se van a encimar con otros. Pero la pregunta es, Cristian Trujillo, ¿por qué tenemos que estimar 105 parámetros? Y eso es con algo que ustedes acaban, que dijeron al principio de esto. ¿Por qué tengo que estimar tantísimos parámetros? Alguien que tenga una idea. Idea, no, no estoy diciendo que la solución, no es una idea. Les voy a dar por una palabra. Mira,
¿Por qué tenemos que estimar tantos parámetros? Podría ser para que el error no jale de forma sistemática información Esa del es modelo. una excelente respuesta de inicio. Ajá. Que tiene que ver con autocorrelación, pero la pregunta es más amplia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo en lo que pocos reparan cuando están haciendo la estimación. ¿Por qué salen tantos parámetros, Cristian Megaros? Tiene que ver súper de la mano con lo que vimos. Quiero profundizar en esa parte, pero quiero que sea una reflexión suya para que valga la pena. ¿Por qué, Cristian? Bueno, creo que en principio también se debe al número de rezagos, ¿no? Entonces, si Ya redujeron te los rezagos, acercaste disminuyeron. pasmosamente, claro. Tiene que ver con el número de rezagos. Pero ¿por qué tengo que estimar tantos rezagos en un bar? Bueno, porque creo que bueno, los modelos VAR sí plantean la idea de que las variables pueden estar rezagadas, pero no sé bien cuál sería la ¿A regla cuál? para... Ok. ¿Están Porque nos da más rezagadas? información. Exacto. Esa información evita que tengamos un problema como el de autocorrelación. Y el problema de autocorrelación, ¿por qué no, por qué queremos evitar el problema de autocorrelación? Recuerden su primer semestre. Pues lo que dijo Noemí, ¿no? Porque así se evita que parte de la información se vaya a los errores, ¿no? ¿Por qué les preocupa tanto eso ahorita? Si cuando haga el examen no se van a acordar, no es cierto. Porque no estaríamos, bueno, nuestros parámetros no serían Meli, ¿no? O sea, no A serían ver, tan... date una palmadita en la espalda. Te estoy viendo. Ah, perfecto. Sí, repite lo que dijiste. Porque nuestros parámetros no serían No Meli. serían Meli. La manera en cómo incorporamos información en un modelo VAR es a través de un modelo frecuentista. Ajá. La única manera es incorporar rezagos o variables. ¿Sí? Porque de otra manera, como ocupamos un estimador de MSO que solamente es Meli local, se tienen que cumplir las condiciones del teorema de Gauss-Markov. Por lo tanto, si trae autocorrelación, ¿qué es lo que pasa? Pues que no es Meli. Entonces la inversión que haga para tener un BMA, pues no es correcta. Pero yo les dije, es la única manera que, solamente hay una manera para poder estimar parámetros. Solamente hay un algoritmo. No, simplemente que MSO es el más sencillo de todos. Tenemos más, tenemos método generalizado de momentos, y todo parte de una función de verosimilitud. Ajá. Y que nos permite determinar de manera condicionada cuál es el parámetro estadísticamente más verosímil que podemos tener. Entonces lo que hacemos es de que maximizamos esa verosimilitud en términos de que podamos obtener las estimaciones de los parámetros. Ajá. El método generalizado de momentos se basa en la idea de que puedes determinar momentos de las variables. Ujú. Y una pregunta, Juan Carlos. ¿Qué variable aleatoria es la que queremos aproximar en mínimos cuadrados ordinarios? ¿Cuál es la variable que aparece? ¿La variable que qué, perdón?
¿Cuál es la variable que aparece? La variable, no el parámetro, la variable que aparece cuando aplicamos mínimos cuadrados ordinarios. Pues mínimo. ¿La Y? No, esa ya estaba, esa ya existía. Esa es la variable dependiente. Bueno, la estimada, ¿no? Pero esa ya existe. Ah, caray. Sí, ¿no? Pues de dónde toman los datos. Voy a escribir algo. ¿No? Una pregunta. Voy a poner el rojo. Antes de que estimemos. ¿Esto ya existe? Ok. Exactamente. Lo que aparecen son estos. Otra vez. X, Y. Oh, ¿qué voy a hacer? Ajá. Igual a los errores. Esta variable es la que existe, es la nueva. Si yo pensara en términos de un método generalizado de momentos, ¿cuáles son los dos momentos centrados de esa variable aleatoria que yo quisiera modelar? ¿Y por qué? A ver si no me linchan la media y la varianza. ¿Y por qué te vamos a linchar? Date otra palmadita en la espalda. Hoy estás intratable, Juan Carlos, ¿sí? La media y la varianza, que es el primer y el segundo momento centrado de una variable. ¿Y qué valores, Dayali, que sé que tienen ganas de contestar? ¿Y cuáles son los valores que quisieras para esos dos momentos centrados de Y? Digo, del error. ¿Y por qué? Pues cero, porque esperaría que el valor El, real fuera igual al valor estimado. ese es tu primer momento centrado. Tú esperarías que la media sea cero, claro. ¿Y la varianza? Constante. De hecho, la mínima, ¿no? Por eso se llama el método mínimos cuadrados ordinarios. Es un caso particular de método generalizado de momentos, donde estás poniendo que sea la mínima varianza de los errores y que tengan media cero. Y eso es lo que debes de cubrir con las condiciones del teorema Gauss-Markov para decir que es medio. Ahora imagínense que yo les enseño esto. Y les digo, adorémoslo, porque este siempre es Meli. Si siempre es Meli, Guillermo, ¿harías pruebas de correcta especificación? Sí, no, ¿y por qué? No, porque ya es como lo verdadero, ¿no? Si ya es Meli, ¿para qué las hacemos? Entonces podríamos adorar a esta estrella. Si yo te aseguro Sí. que esa estrella es Meli, podríamos adorar a esa estrella. Sí, no tienes que hacer pruebas de correcta especificación. La estimación que hagas con esa estrella te va a dar parámetros Meli. Tal vez sea más difícil que MCO, pero no está sujeto a ninguna condición. Ahora yo te voy a decir otra cosa. ¿Qué tal si además que te digo que es Meli? La pregunta es, ¿y cómo fregado le hice para que esta estrella sea Meli? Ujú. ¿Cuándo está la magia? Y se llama extramuestra. Todos sabemos muchas cosas de las variables económicas, nada más que desafortunadamente los hemos brutalizado durante los últimos 8 meses y ya tienen miedo de decirlo, pero saben muchas cosas, extramuestralmente. Por ejemplo, Noemí, la mayoría de las variables económicas son estacionarias o no estacionarias. No estacionarios. Exactamente. Casi todas las variables económicas son estacionarias. Jorge Eduardo, ¿tú qué crees que afecte más? ¿Un choque que pareció ayer o un choque que pareció hace 3 años? Un choque que apareció ayer. Exactamente.
El tiempo va diluyendo el efecto. Dicen de la luz. Si tú y yo fuéramos dos variables aleatorias, ¿qué efecto, qué efecto tiene más impacto en ti? ¿Lo que te pase a ti o lo que me pase a mí? Pues, lo que me pasa a mí. Pues sí, claro. Les digo que sin miedo, así ya están todos asustados, ¿no? Pues son cosas que sabemos, información extramuestral, claro que sí. De manera las variables son raíz unitaria, o sea, tienen tendencia, se afectan más por lo que acaba de pasar que lo que pasó hace mucho tiempo y básicamente, dependen más de lo que les ha pasado a ellos que lo que les pase a las otras. Ahora, ¿podremos incorporar eso nuevo que acabamos de reflexionar en nuestro proceso econométrico? Sí. Si hacemos una función de si creamos una función de verosimilitud. Ujú. Donde decimos que los parámetros son los más verosímiles. Siempre y cuando, si solo si maximizamos esto, ¿no? No es que sean ciertos, son los más, esencialmente los más probables, ¿no? Y en la función de verosimilitud vamos a incorporar esta información extramuestral. Pero ahora, ¿cómo la incorporamos? Teorema de Bayes. Punto. Aquí estamos llegando al borde de un abismo. No se asusten, todo funciona igual. Todo lo que hemos visto en las últimas dos sesiones se mantiene, ¿sí? Solamente, Cristian, ¿qué crees que es lo que voy a cambiar? No voy a cambiar el enfoque de toda la estimación, pero pero sí voy a cambiar algo. ¿Qué crees que es lo que voy a cambiar hoy? ¿Qué les voy a enseñar? El supuesto sobre la distribución de los errores. Más bien dicho que podemos incorporar información extramuestral y eso lo explica mucho mejor un físico que yo, pero no contamos con un físico, pero sí tenemos internet. Entonces, ¿me permiten que les pase un video? Ujú. Siento que es muy importante, muy, muy importante que veamos esto, porque esta persona, la verdad es de que es un divulgador muy brillante y siento que lo que lo hace, o sea, lo que hace es, lo presenta de manera tan extraordinaria que yo no quisiera repetirlo, ¿sí? Quiero una pregunta de ustedes, ¿quién ha trabajado con Teorema de Bayes? Pues en la En- carrera, pero fue oh, sufrimiento absoluto. ¿Sí? Pues ¿Es sí, que eres porque actuario o qué? no, pero lo vimos en inferencia estadística y nada más recuerdo que son eventos condicionados, ¿ah? Entonces, entender cómo se maneja el teorema, pues para mí se me hizo muy complicado. ¿Qué crees? Es que cuando no lo sabemos aplicar, es muy complicado, ¿sí? Pero este tipo es brillantísimo. Entonces, ¿me van a regalar? Ahorita les digo, espérenme tantito. A ver, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. ¿Cómo sé si quiero compartir con audio? A ver, déjenme checar. Silenciar más. A ver, quiero que me digan si escuchan el audio. Voy a subirlo. Aquí. Uno, dos, tres. ¿Sí escucharon el audio del video? No. A ver, espérenme. Compartiendo la pantalla. Espérenme tantito. A ver, más. Quitar, utilizar, compartir sonido. Creo que ya. A ver.
Imagínate esto, te levantas una mañana y te sientes un poco ¿Sí? Sí, Ok, lo voy a dejar correr. enfermo. No tienes síntomas particulares, pero no estás del todo bien. Entonces vas al doctor y tampoco sabe qué te está pasando y te sugiere hacer una serie de exámenes. Después de una semana tienes los resultados y resulta que eres positivo para una enfermedad muy rara que solo afecta al 0.1% de la población. Es una enfermedad terrible y no quieres tenerla. Entonces le preguntas al doctor, ¿cuán certera es la probabilidad de tenerla? Y responde, bien, el examen identificará correctamente a un 99% de las personas que tienen la enfermedad e identificará incorrectamente al 1% que no la tiene. Eso suena bastante mal, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tengas esta enfermedad? Creo que la mayoría diría 99%, porque esa es la certeza del examen. Pero eso no es del todo correcto. Necesitas el teorema de Bayes para tener algo de perspectiva. El teorema de Bayes puede darte la probabilidad de una hipótesis. Supongamos que en realidad tienes la enfermedad y es verdad por un evento dado, que fue el resultado positivo de esa enfermedad. Para calcular esto necesitas considerar la probabilidad a priori de que la hipótesis fuera verdad, es decir, cuán probable pensaste que era tener la enfermedad antes de los resultados, y lo multiplicas por la probabilidad del evento dado que dicha hipótesis sea verdad, es decir, cuán probable es un resultado positivo si tuvieras la enfermedad, y luego divides eso por la probabilidad total de que ocurra ese evento, que sería el resultado positivo. Este teorema es la combinación de la probabilidad de tener la enfermedad y que resultes positivo correctamente, sumada a la probabilidad de no tener la enfermedad y obtener un falso positivo. La probabilidad a priori de que la hipótesis sea verdad es la parte más difícil a resolver. Y a veces no es nada más que una suposición, pero en este caso sería razonable empezar por la frecuencia de la enfermedad en la población, es decir, 0.1%. Y si agregas el resto de los números, te darás cuenta de que tienes un 9% de probabilidad de tener la enfermedad luego de resultar positivo. Es increíblemente bajo si lo piensas. Bien, esto no es algo loco y mágico. Es realmente sentido común aplicado a las matemáticas. Piensa en una muestra de 1000 personas. Ahora, una persona entre esas 1000 tiene probabilidad de tener esta enfermedad y puede que el examen la haya identificado correctamente como poseedora de esta. Pero ¿qué sucede con las otras 999? El 1% o 10 personas obtendrán un falso positivo para la enfermedad. Entonces, si eres una de las personas a las cuales el examen le salió positivo y se elige a todos aleatoriamente, serías parte de un grupo de 11 personas en donde solo una tendrá la enfermedad. Entonces, la probabilidad real de tener la enfermedad es de 1 en 11, o sea, el 9%. ¿Tiene sentido? Cuando a Bayes se le ocurrió este teorema, no pensó que sería algo revolucionario. Él ni siquiera pensó que era digno de publicarse, ni lo llevó a la sociedad real de la cual era miembro. De hecho, fue descubierto entre sus papeles después de que murió y de haberlo abandonado por más de una década. Sus familiares le pidieron a su amigo Richard Price que revisara entre sus papeles y viera si había algo digno de publicar. Y ahí fue donde Price descubrió lo que ahora conocemos como los orígenes del teorema de Bayes. Bayes originalmente consideró hacer un experimento mental, donde él estaría con su espalda contra una mesa perfectamente plana y cuadrada, y le pediría a un asistente que arroje una bola en la mesa. Bien, esta bola podría avanzar y terminar en cualquier lado de la mesa, y él quería adivinar el lugar donde estaba. Así que le pidió a un asistente que tire otra bola y que le diga si aterrizó a la izquierda, a la derecha, por delante o por detrás de la primera bola. Entonces, él lo anotaba y luego le pedía que tire más y más bolas a la mesa y se dio cuenta de que a través de este método podría continuar revisando su idea acerca de dónde estaba la primera bola. Bien, él no estaría completamente seguro, pero con cada nueva pieza de evidencia estaría cada vez más y más acertado. Y así era como Bayes veía el mundo. No pensaba que el mundo no estaba determinado y que efectivamente la realidad no existía. Pero no podríamos saberlo con exactitud y lo único que podríamos hacer es actualizar nuestra comprensión a medida que más y más evidencia está disponible. Cuando Richard Price presentó el teorema de Bayes, hizo una analogía sobre un hombre saliendo de una cueva. Tal vez él había vivido toda su vida allí, veía el amanecer por primera vez y pensaba para sí mismo, ¿esto es algo extraño? ¿Es una peculiaridad? ¿O el sol siempre hace esto? Y cada día en que el sol aparecía nuevamente, él podía tener un poco más de confianza de que esa era la manera en la que el mundo funcionaba.
Entonces el teorema de Bayes no estaba pensado para usarse solo una vez, estaba pensado para utilizarse múltiples veces, obteniendo más evidencia y actualizando la probabilidad de que algo sea verdad. Entonces, si volvemos al primer ejemplo en donde resultaste positivo para una enfermedad, ¿qué sucedería si fueras a otro doctor, pidieras una segunda opinión y repitieras el examen? Pero esta vez en un laboratorio diferente para estar seguros de que esos exámenes son independientes. Y digamos que ese examen vuelve a ser positivo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tengas la enfermedad? Bueno, utilizaremos la fórmula de Bayes nuevamente, excepto que esta vez, para tu probabilidad a priori de tener la enfermedad, debes poner la probabilidad a posteriori, o sea, la que obtuvimos antes, que era de 9%, porque ya has obtenido un examen positivo. Si tomas esos números, la nueva probabilidad total basada en 2 exámenes positivos es del 91%. Esa es la probabilidad de que realmente poseas la enfermedad, lo que tiene sentido. Es muy improbable obtener 2 resultados positivos de laboratorios diferentes que estén mal, pero incluso notarás que esa probabilidad no es tan alta como la certeza reportada en el examen. My name is Munzir Dale. I'm a professor of electrical engineering and computer science at MIT. The partnership that El teorema de Bayes se ha utilizado en un gran número de aplicaciones prácticas, incluyendo filtrar tu correo spam. Sabes, los filtros de spam tradicionales hacen un trabajo bastante malo. Hay muchos falsos positivos, muchos correos terminan allí. Pero usando el filtro bayesiano, puedes ver ciertas palabras que aparecen en tus emails y usar el teorema de Bayes para dar una probabilidad de que ese correo sea basura, considerando esas palabras. Ahora, el teorema nos muestra cómo actualizar nuestras creencias considerando la nueva evidencia, pero no nos puede decir cómo elegir nuestras creencias de antemano. Entonces es posible que algunas personas sostengan ciertas creencias con un 100% de certeza, y que otras personas sostengan las mismas ideas con un 0%. Lo que nos muestra el teorema es que, en esos casos, no hay evidencia, no hay nada que puedan hacer para cambiar su pensamiento. Y como Nate Silver resalta en su libro The Signal and the Noise, probablemente no deberíamos debatir entre personas que a priori tienen un 100% de certeza y las que tienen 0%, porque en realidad nunca convencerán de nada al otro. En general, cuando la gente habla del teorema de Bayes, se discute cuán contraintuitivo es y cómo en realidad no tenemos un sentido de eso incorporado. Pero recientemente me he preocupado por lo opuesto, es decir, que tal vez somos demasiado buenos interiorizando el pensamiento detrás del teorema. Y la razón por la que me preocupo por eso es que en la vida podemos acostumbrarnos a ciertas circunstancias, podemos acostumbrarnos a ciertos resultados como a ser rechazados o fallar en algo, o que el salario sea bajo. Y podemos internalizarlo porque somos como el hombre que salía de la cueva y veía el sol día tras día y seguimos revisando nuestras creencias casi hasta llegar a la certeza de pensar que esa es básicamente la manera en la que la naturaleza funciona, que es la manera en la que el mundo funciona y no podemos hacer nada para cambiarlo. Hay una frase de Nelson Mandela que dice, todo es imposible hasta que se hace. Y creo que esa es una manera muy bayesiana de ver el mundo. Si no tienes instancias de que algo haya ocurrido, entonces, ¿cuál es tu precedente para ese evento? Si fuera totalmente imposible, tu probabilidad a priori sería 0 hasta que el evento realmente ocurra. Sabes, lo que olvidamos en el teorema de Bayes es que nuestras acciones tienen un rol, determinando resultados y determinando qué tan verdaderas son las cosas realmente. Pero si internalizamos que algo es verdad y tal vez estamos 100% seguros y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, entonces seguiríamos haciendo lo mismo y seguiríamos obteniendo el mismo resultado. Es una profecía que se autocumple. Entonces, creo que una buena manera de entender el teorema de Bayes implica que la experimentación es esencial. Si estuviste haciendo lo mismo durante mucho tiempo y obtienes el mismo resultado con el que no eres feliz, tal vez es tiempo de cambiar. Entonces, ¿has estado pensando en algo parecido? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Lo dejé mejor en manos de él porque él sí sabe. Y esa es la idea que vamos a ocupar ahorita. Ujú. Vamos a estimar un modelo de máxima verosimilitud a partir de una idea bayesiana. Pero no lo voy a desarrollar todo. En primer lugar, porque la probabilidad de que cometa un error es altísima. Número 2, porque la econometría bayesiana es un área totalmente nueva. Digo, más bien dicho, diferente. Ajá.
En el sentido de que es muy, eh, sería realmente muy poco profesional hacer una presentación relativamente formal cuando es un área que tiene grandes oportunidades. Y mejor quiero entonces hacer la presentación de qué es lo que vamos a hacer. Y si alguien se interesa, que sigan ese camino. Yo les voy a dar básicamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, primero, sí escucharon bien el video, ¿verdad? Sí, sí, se entendió con audio, no como yo ahorita que no los escucho. Sí, profesor. Sí, Ok, perfecto. Entonces, me voy a ir a... Ajá. Están viendo ahorita ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a hacer un modelo de máxima verosimilitud. Para eso tengo que encontrar la función de verosimilitud. Y para eso voy a ocupar el teorema de Bayes. De Bayes, como dice señor Britazo. Ajá. Primero, lo que voy a hacer es de que los parámetros, hoy los voy a ver como variables aleatorias. Que tienen su propia función de probabilidad y por lo tanto de verosimilitud. Eso es lo primero. ¿Sí? No sufras, Cristian, todavía no está lo duro. No es complicado. ¿Mm? Voy a partir de lo siguiente. Entonces, ¿queda claro, Cristian Trujillo? Sí queda claro qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer una función de máxima verosimilitud, ocupando el teorema de Bayes. Ajá. Para incorporar, esta es la clave. Información extramuestral. Esta es la clave. Ajá. ¿Qué es lo que voy a ganar? Muchas cosas. Voy a tener estrella, que es un estimador MELI global, al que no le tengo que hacer pruebas. Profesor, una pregunta. Entonces, estimando por valles los parámetros, ¿se asumen entonces los parámetros van a ser Meli? Ujú. Si hacemos bien la función de máxima verosimilitud, quiero que quede, es la parte complicada. A ver. Y aquí tengo tiempo para poder. Nuestro caballito de batalla es MCO. Ajá. MCO es un caso particular de el método generalizado de momentos. ¿De quién? Del error. Angélica nos enseñó. ¿Por qué? Porque en el primer momento centrado, quiero que su media sea 0 y quiero que su varianza sea mínima. Por eso se va a mínimos cuadrados ordinarios. Ujú. Nada más que hay una cosa. Probar esto, de que los errores tienen esta propiedad y de que este es el valor que vamos a estimar. Como nunca probamos la segunda condición de los errores al cuadrado, que es la varianza, como nunca lo probamos, entonces tenemos que estar sujetos al teorema de Gauss-Markov.
para poder asegurar que esta cosa sea Meli. ¿Qué quiere decir? Me voy a dejar de compartir. A ver, si un momentito. Ay, pero me estaban viendo, ¿verdad? ¿No? Sí, es pantalla. Pues lo que tengo que decir. Que quede claro. Mínimos, mínimos cuadrados ordinarios. Tiene muchas ventajas. Es muy sencillo. ¿A qué nivel de sencillo es? Al grado de que tenemos un procedimiento de álgebra lineal muy sencillo que lo estima. ¿Cuál es la fórmula de álgebra lineal de mínimos cuadrados ordinarios? Es una recta, ¿no? Es x transpuesta por x elevado a la menos 1 por x transpuesta y. Y eso no es otra cosa más que más o menos una media ponderada. ¿Sí? X transpuesta en el numerador, x transpuesta x en el numerador, en el numerador x transpuesta y. Entonces, lo que va a compensar la pérdida de una x por la y va a ser los zetas. Ajá. Es muy sencillo de calcular. Diría, absurdamente sencillo. Pero tiene sus pecados. Los pecados es de que no es global. Ajá. O sea, un físico nunca ocuparía MCO. Ocuparía el método de máxima verosimilitud. Primero porque tienen más educación matemática. Entonces ellos tomarían la función de verosimilitud de la variable que quieren estimar. Después tomarían la función de verosimilitud de la variable a través de la cual lo quieren estimar. Harían una función conjunta y la maximizarían. O peor aún, los más locos, tomarían funciones de verosimilitud que estarían condicionadas y es lo que se llama estimación por cópulas. Pero Profesor, somos economistas, no damos para tanto. ¿Qué pasó? ¿a qué se refiere con Meli global? ¿O qué diferencia hay con Meli y Meli global? Que no está sujeto a ninguna condición. Mm, Meli local es sí solamente se cumple esas condiciones. Ok. Ajá. Entonces ahí es la parte, que es una excelente pregunta. ¿Sí? Entonces, si sabemos eso, que es como está sujeto a una condición, la tenemos que probar. Pero si nosotros pudiéramos encontrar la función, primero, pensar que también los parámetros son variables aleatorias. Es lo primero que tenemos que pensar. No son constantes, no. Son variables aleatorias. ¿Sí? Y si son variables aleatorias, tienen una función de verosimilitud que puede ser definida. ¿Sí? Espérense, y quiero darla, a ver. Ven. Ujú. Básicamente una función de verosimilitud puntúa los distintos valores del parámetro de acuerdo a la probabilidad que se asigna a un hecho ocurrido. Básicamente es algo muy, muy Wikipedia, ¿sí? Es una función de parámetros de un modelo estadístico que permite realizar inferencias acerca de su valor a partir de un conjunto de observaciones, así, de Wikipedia. No es no es algo más complicado. Pero casi nosotros nunca la sabemos. Ajá. De hecho, algunos de ustedes han visto la función de verosimilitud de una variable de distribución normal. Seguramente sí, y seguramente les pasó por un lado y les salió por el otro. No tenemos esa formación. Nosotros lo ocupamos como herramienta. ¿Sí? Entonces, primero, voy a hacer lo que compartir. Ajá. Otra vez. Primer punto. Voy a considerar a los parámetros como variables aleatorias. Por lo tanto, los parámetros
tiene una función de verosimilitud. Si eso es así, yo voy a voy a maximizar. Esta es la clave. La función de verosimilitud de los parámetros dado los valores que tengo de las variables. Eso es lo que voy a hacer. Para darme una pálida idea de lo que va, de cómo funciona, pero esta pálida idea nos va a funcionar bastante bien, se los aseguro. Voy a ocupar el teorema de Bayes. Entonces esto ya está. Esto lo vamos a llamar alfa y esto lo vamos a llamar B. Ujú. ¿Qué dice el teorema de Bayes? La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de A. Puedo multiplicar todo por la probabilidad de B. Y esta es la parte que quiero. A es la probabilidad del parámetro dado los datos, que va a estar en función de la probabilidad de que los datos en función de ese parámetro, por la probabilidad del parámetro. ¿Mm? Ok. Entonces aquí, esta es es lo que quiero que veas. Si yo maximizo esto, antes de maximizarlo, estos parámetros, la probabilidad de los parámetros, esa es la que yo le voy a llamar prior, que es información que yo conozco a priori o previa. Ajá. Voy a dejar así. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por el prior. Y el prior son todas esas cosas de las que hablábamos que ya conocíamos. Sobre que X es y 1, sobre que X influye más sobre X que Y. Esto es mayor que Y sobre X. Y que Y en T menos 1, el efecto sobre X es mayor que Y en T menos 2 sobre X. Este prior es muy importante porque esta es la base de la estimación. Y estas son las bases del prior Minnesota. Literalmente. En honor a la Fed de Minnesota. Y Litterman, que era el apellido de este investigador. Por lo tanto, tengo el valor. Este es el prior que yo voy a estimar. O que yo voy a imponer, más bien dicho. Y entonces lo que voy a tener es la probabilidad
de los datos dada los parámetros. Multiplicado por este prior. Y cuando maximizo esto, la función de verosimilitud, que estos son los más verosímiles, lo que voy a obtener son los parámetros. Vamos a hacer una pausa aquí, por favor, y nos vemos a las 7. Voy a hacer, espérenme tantito. A las 7 ya voy a hacer la presentación más formal con el PowerPoint de esta idea, pero quiero que reflexione. Esta última ecuación que vimos es la clave de lo que vamos a hacer. Todo lo que hemos visto se va a quedar igual. Nada más la pregunta es, ¿puedo estimar menos parámetros? Sí, siempre y cuando tenga un estimador Meli global. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de una función de verosimilitud. O maximizar una función de verosimilitud. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ocupar el teorema de Bayes. Y para eso voy a ocupar cosas que yo ya conozco de las variables, como el prior. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vayamos a hacer. Esa es la idea. Entonces, nos vemos a las 7. Juan Carlos, quédate, por favor. Necesito, si quieres tú también, José. Bueno, y Cristian, no es que no tuvimos nuestro seminario. No, a los demás, pues no les quito el tiempo. Nos vemos aquí en media hora, por favor. Pueden abandonarse la sala, se los agradecería. Luego se van a aburrir. Ok. Bueno, Juan Carlos, estuve leyendo tu idea. Sí, profesor. Me gustó mucho. O sea, pero es que tenemos que pensar una cosa, que hay un régimen donde se cumple o donde no se cumple la regla de Wagner. Entonces estaríamos viendo cuántas veces se cumple, cuántas veces no se cumple, qué significa que se cumpla y qué significa que no se cumpla. Entonces yo me imagino que podrías hacer un trabajo así que se parta en dos partes. O sea, es un análisis del gasto a partir de la ley de Wagner, donde te presentas una pregunta. ¿El gobierno siempre cubre las necesidades de la sociedad en términos de la ley de Wagner? ¿Por qué? Porque no hay evidencia a través de causalidad necesariamente de que sea una explicación keynesiana. Entonces, puedes ocupar umbrales y después puedes estimar. Con umbrales vas a decir, bueno, hasta aquí se cumple o hasta aquí no se cumple. Y después estimarlo por, ¿cómo se llama esta cosa? Cambios de marco. Markov. Ajá, cadenas de Markov. Estimar por cadenas de Markov y revisar si existe un régimen alto o un régimen bajo, o sea, de atención o de desatención, y cómo están pasando para ver si tenemos un gobierno que cubre mucho, mucho más tiempo que el que deja de cubrir. Yo creo que estaría muy padre eso. Pero Y una sería la pregunta, manera en cómo sí, lo puede hacer, perdón. ¿usted ha ocupado ese tema de cadenas de marco? Alguna vez, sí, alguna vez, no lo publiqué, pero sí lo conozco. Porque fue lo que, o sea, todavía esa parte de regímenes y eso como que no me ha quedado muy claro todavía. Y el trabajo que vi, pues sí, ya es un poquito más avanzado, entonces yo nada más lo que me interesó fue de los parámetros en función del valor, pues ya Ujú. dicen si, que era más o menos parecido a lo de umbral. Por Permíteme. eso, Ahorita yo creo, déjame ver qué tengo de Marco. Marco, 13 de marzo del 2023. Ujú, sí, ok. Se los voy a compartir. Pero aquí, ¿cómo le hago para compartir? Ah, en el chat. Después aquí comparto archivo. Dropbox. Ah, esto- ay, espérame tantito. Ah, ok. A ver.
de mi ordenador mejor. Espérate, quién sabe por qué, pero está muy lento. Me imagino que. Ah, no, este es el mejor. A ver, ay, no lo junto. ¿Quién se le alcanza? Ay, espérame tantito, espérame. Ahorita lo subo. Dropbox. Déjame ver. Seguramente está en clases. Segundo. Ya está. Quien guste leerlo, ahí está disponible. 2.33. Entonces, chécalo y lo platicamos. ¿Lo compartí en dónde? Perdón, profesor. Aquí en el chat de la reunión. Ah, bueno, es que bueno, a mí no me apareció. No, es que apenas está subiendo. Ah, ya, gracias. Sí, es que apenas ¿Quién sabe por qué pues está en mi nombre? Ok, bueno. Cristian, ¿quieres que algún tema ahorita que haya quedado o nos vemos mejor el viernes? Se me hace genial, sí. Ujú. Se me hace muy buena idea. Te digo, es tu idea y está todo muy padre. Oye, necesito pedirte un favor, Sototote. ¿Tendrás la base de datos que ocupaste para tu tesis? Necesito nada más lo de obesidad por años. O sea, el porcentaje de obesidad de mexicanos, lo más largo que lo tengas. Ah, ¿me lo puedes mandar a mí? Es que lo necesito para otro artículo. Ok. José, algo que quieras, o mejor prefieres mandarme un documento y lo vemos después. No, sí tengo dudas. Por Sí. ejemplo, en el estaba pensando sacar una submuestra de la muestra que tengo, porque los datos se ajustan mejor recientemente, entonces estaba pensando ya no contemplar el 2017 y contemplar 2018. 18, 19, 18 para 20 acá. Son como 80 observaciones son, ¿qué? ¿80? Ay, pues que son semanales, no, mensuales. mensuales. Del 18 para acá son Ah, no, 5. 72 del 18 para acá, 72. Se me hacen relativamente pocas, pero bueno, vamos a hacerlo. Necesito que hagas, para justificar que vas a hacer eso, haz una estimación MCO, así a grandes rasgos, y prueba con Juan Andrews que hay cambio estructural. Y con eso podemos justificar la supuesta. Ok, y tengo otra duda. Le Sí. metí variables, o sea, ya viendo los resultados, la hipótesis no pasa mi hipótesis y pues Banjico no se va por, por mantener el tipo de cambio para como apaciguar problemas inflacionarios. No tiene, o sea, Banxico es cierto, Banxico no tiene un objetivo de tipo de cambio. No, y ya salen los datos, pero el diferencial de tasa de interés no solo tiene como efecto de un periodo. Tiene más efecto las remesas ahorita. Es un gran resultado, no es menor. Es Entonces un le gran metí, resultado. Sí. para complementar, le había metido reservas internacionales
pero tuve problemas de multicolinealidad. Y es que si Claro, le meto inflación de Estados Unidos, pues ya me tendría que ir mejor por tasa de interés real, porque la nominal, pues ya al meterle tasa de interés nominales y la inflación, pues ya estaríamos hablando de la tasa de interés real, así es. pero tendría que cambiar todo el planteamiento. Entonces, vete por lo más sencillo. El resultado que tienes es plausible y ya quiero que me envíes un borrador. Entonces, así estamos los tres y ya. Entonces, quiero que nos veamos aquí a las 7. Quiero que reflexionen lo que acabamos de ver de clase. ¿Sí? Ok. Porque vamos a terminar. Profesor, al final de Sí. la clase le puedo hacer una pregunta sobre la variable Dumi. A lo mejor es muy tonta, pero No, de una vez, hazmela. ¿Sabes qué? Empezando la clase. Necesito bueno, que la hagas porque voy a introducir. No les enseño a hacer simulación histórica. Entonces, quiero bueno, que me hagas esa pregunta. ¿Sí? ok, sí está bien. Vale, ok. Bueno, Bueno, finalizo. Nos vemos en un ratito a las 7. gracias, profesor.